De hecho, empiezo la clase diciendo que hoy Dalia Pérez Garay, ¿verdad? Una mujer que ha hecho una gran aportación al teatro puertorriqueño y al cine cumpleaños. A la par, hoy el teatro puertorriqueño está de luto porque falleció uno de los productores que enfatizaba la producción dramática de corte nacionalista. El Teatro Nacional, de hecho, fue forjador de una entidad que se llamó la Productora Nacional, que es Xavier Cifre. Y también el teatro latinoamericano ha sufrido la partida, lo sufrimos, sabemos que están quizás en mejor situación, la sufrida de la partida de Elena Chapoznik. Elena es un pilar del Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Artística, conocido como el CELCIT. Su compañero es el fundador, junto a Juan Carlos Gené, del CELCIT, que se fundó primero en Venezuela, y él es Luis Molina López, que lo voy a ir a ver ahora con el favor de Dios. Este, que la rama educativa está en Argentina, la rama, a mí me lo explicaron, todavía la administrativa y central es España en Almagro, y la rama de otro tipo que desconozco ahora es en Venezuela. No se pudo iniciar en Puerto Rico, no obstante a que Luis Molina estuvo un lustro aquí en la década del 70 que vamos a estudiar, es una figura clave junto con los muchachos y muchachas que hoy son nuestros profesores para la celebración de los festivales latinoamericanos que permitieron crear un espacio de diálogo entre los grupos de teatro independiente en toda Latinoamérica y luego se añadió la muestra mundial. De eso quizás estuvo cerca la compañera Carmen Zeta. No, no conozco cuándo nació Sandra y no está aquí, pero esos festivales empezaron a partir del 71. Eh, Sé que Luis Molina estuvo casado con una puertorriqueña y luego entra la figura de nuestra querida Elena, que falleció ayer, pero ella es clave en la central de España porque ella es la coordinadora a través de las redes sociales, los teléfonos, cartas, según haya evolucionado la tecnología, de los encuentros en España. El CELCIT realiza su festival en agosto y es un festival de vanguardia, de ruptura, y da talleres todos los veranos, porque tiene una sede que tiene una sala preciosa y la gente se queda allí. Se llama Teatro La Veleta y está a las afueras de la Plaza Central de Almagro y eso se llega caminando. Así que digamos que dentro del quehacer teatral latinoamericano, Elena sostenía uno de los batones y lo acaba de, ¿verdad?, de entregar porque ha muerto. Así que yo la honro, aunque me pasa con ella y le pasará a ustedes, porque yo la conocí hace 2 años y el año pasado la conocí también, estuve con ella, hablaba muy poco. De hecho, Elena no hablaba, apenas hablaba. Estaba siempre trabajando en su computadora y pues pasa y les va a pasar y les ha pasado que el día que alguien importante para ustedes se muere, pues ese es el día que ustedes lo conocen. Me parece que está pasando eso así. Elena es fundamental, ¿verdad? Es su impulso en los estudios de los artistas, eh, en el registro de la educación continua. Miren qué importante. Y tienen un diálogo con las personas que vamos a empezar a trabajar a partir de este viernes, si todo va bien, ¿verdad? Cuando veamos el documental de Teatro del 60. Así que les honramos con nuestra clase de teatro puertorriqueño que se extiende al latinoamericano. En estos días hemos venido trabajando la figura clave de Emilio S. Belaval y partimos de la propuesta que él hacía hacia un teatro nacional en su famoso ensayo, lo que podría ser un teatro puertorriqueño, que va atado de otro un poco más denso, que es sobre la cultura puertorriqueña. Y es importante ese ensayo de los problemas de la cultura puertorriqueña, porque él hace una aportación que no la mencioné ayer cuando estábamos discutiendo la Hacienda de los Cuatro Vientos. Es importante para la historia que Belaval
en el debate sobre la identidad de lo que somos y cómo somos, dice, no podemos negar, independientemente de que no creamos en el imperio español, que somos españoles. Y trae ese ingrediente. Y dice, está todo bien, pero no podemos olvidar, si somos, podemos ser fundamentalmente afrodescendientes, pero no podemos olvidar el ingrediente español en nosotros. Entonces, en la Hacienda de los Cuatro Vientos, el proponente de un teatro nacional pincha ese componente español. Y yo pues la quería aclararlo porque hay gente también mirando estas conferencias. Eh, Vimos las características de ese teatro que luego vamos a detectar en el primer proyecto que él traza a partir de 1940. Este proyecto que mencionamos ayer inicia la década y se llama Areito, ¿verdad? Y ellos justificaron que Areito es la primera demostración teatral de los habitantes de nuestro país antes de que llegara la invasión española. Hablamos de la importancia de ver las convenciones retóricas, que son acuerdos tácitos de cómo se construye una obra de teatro entre público y eh, artistas. También hablamos de algo que no traduce muy bien, pero que se llaman las convenciones que autentican, que esta es una teoría de la sociología del teatro que nos propone Elizabeth Burns en su libro Theatralic. ¿Cómo es? Oye, ayer me trabé también. Vamos a leerlo. El libro se llama Theatrality. Ahora sí me salió mi inglés. Muy bien. Entonces, estas deben recordar al ser humano que está viendo la obra en su manera de hablar, su manera de comportarse, la manera de pensar. Entonces, ese público se va educando porque eh, de alguna manera movimientos de vanguardia fueron aceptados por ese público y las construcciones de los personajes no necesariamente corresponden de forma directa a nuestro cotidiano, pero tenían unos signos, unas características en su desenvolvimiento escénico que le permitían ser aceptados, que ese público diga, sí, es posible que un perro hable en esta trama que han creado, ¿verdad? Entonces ahí se conjuga la convención retórica y la convención que autentica. Sí, es posible que alguien camine con la cabeza para abajo y las piernas hacia arriba. Sí, es posible que alguien hable como un robot, ¿verdad? Hay una conjunción y una aceptación, porque algo le recuerda a ese cotidiano del público. Y esto nos va a permitir explicar, quizás, es una propuesta que yo hago, por qué unas obras tomaron mayor relevancia y otras fueron marginales, como la otra de Cesario Rosanieves. Todo esto también se construye sobre un contexto sociopolítico muy importante donde Puerto Rico va generando una fuerza política que va abrazando el reformismo, el posibilismo dentro del marco populista, que es esa herramienta de construcción social que busca los puntos que unen todos los sectores, sobre todo todos los sectores de la base. Y es un movimiento que viene desde arriba también en esta ocasión, no necesariamente. Este populismo lleva a la legislatura al grupo de Muñoz Marín, que a partir del 48 van generando una transición económica a través de un proyecto que se llamó Manos a la Obra, que duró unos 10 o 12 años, ¿verdad? Y que todavía estamos viendo su remanente, eh, que su base es la construcción de una industria en el país. Se probaron unas industrias nacionales que no pudieron, incluyendo de cristal, de cartón y de zapatos. Pero entonces se pasó a traer capital extranjero y que desarrollaran aquí sobre todo la manufactura, ¿verdad? Esto dentro del marco de ya el capital extranjero que había venido durante las primeras décadas y constituyó una evolución en el azúcar y en la división del trabajo
porque ellos eran entonces dueños de las tierras, dueños de la maquinaria que formaba el producto llamado la caña en azúcar. La caña era cortada por el campesinado y era entregada a los colonos. Los colonos no tenían el capital para la nueva tecnología y estos lo sacaban hacia los Estados Unidos, donde era empaquetado y repartido. Eso es lo que llamamos en el análisis marxista la división del trabajo, que no tiene nada que ver con la división de las tareas. Quiere decir que hay mayor explotación sobre ese campesinado pobre, que es el que corta y sobre el cual depende toda la estructura, ¿verdad? Ya estaba ese capital explotador, entra ahora sobre todo la industria, la manufactura. Esto era una apuesta a la creación de empleos. ¿Por qué? Porque el campesinado seguía muy pobre, se necesitaba crear empleos y el gobierno empezó a crear deuda usando primeramente fondos públicos, y aquí voy a material nuevo, para construir edificios para estas nuevas manufacturas. Se creó el título 9 a la ley que nos regía, que era la ley Jones, para otorgarle entonces exención contributiva. Y esta medida fue evolucionando en la segunda década, en el segundo lustro de la década del 40, porque de entrada empezaron solamente 3 fábricas a venir a desarrollarse aquí y luego se fue incrementando la conveniencia de tener una exención para desarrollar fábricas en Puerto Rico. Esto nos separa, como dijimos ayer, del populismo latinoamericano. Aquellos sectores anarquistas fueron insertándose como parte del movimiento integrador llamado populismo, por ejemplo, el peronismo en Argentina, que es uno de los casos más conocidos, que fue generando también un quehacer cultural que tuvo su base en los grupos anarquistas y su quehacer cultural. Y esto se fue deslizando dentro del marco del reformismo populista suramericano. Pero este populismo caminó hacia la nacionalización de los recursos naturales, la nacionalización de la tierra, se la quitaban a los poderes extranjeros, del petróleo, etcétera, etcétera. Mientras el nuestro fue caminando hacia la entrega del país mediante, ¿verdad? El título 9 de la ley Jones al capital extranjero. Y así vamos a entrar a la década del 50. Pero antes de entrar a la década del 50, quiero resaltar 2 cosas. El texto que vamos a trabajar, que rompe con lo que habíamos estudiado, y tener de frente un breve esquema de las aportaciones teatrales de la década del 40 y luego las obras teatrales, para poder ubicar ese otro polo, o que yo llamo ese otro polo, que constituye el monólogo de la otra de Cesario Rosa Nieves de 1949. En esta década surgió la primera compañía moderna de teatro, que fue Areito, ¿verdad? Que postulaba 2 cosas, como recordaremos, compañeras. Uno, fomento de la dramaturgia local, que fue como terminó el debate en la década del 30. Y en Areito está como figura central quien escribió nuestro ensayo, Emilio S. Belaval. Entran 2 figuras que estudiaron teatro en los Estados Unidos de Norteamérica, aunque ya lo hacían antes de irse, y estudiaron en la Universidad de Yale técnica de realización de espectáculos teatrales, luces, dirección, construcción de escenografía, vestuario. ¿Quiénes? Julio Marrero y Leopoldo Santiago Lavandero. Se da la fundación del Departamento de Drama en 1941 y el Teatro Universitario y la universidad. El gobierno recluta a Leopoldo Santiago Lavandero, que sale de Areto. Y ahí se da la gran división de la década del 40, que me parece una aportación de este curso, que hayamos podido verlo, que tengamos el aire para hablar de eso y podernos entender un poco como país.
en el sector teatral. Lavandero percibe, según nos cuenta Rivi, que la administración, no obstante, a que el populismo estaba fortaleciendo el que el PPD ganara las elecciones en el 44 arrolladoramente y luego en el 48 y ya tenían un gobernador primero nombrado por los Estados Unidos y luego gana Luis Muñoz Marín. Pero él notaba que la administración universitaria se iba distanciando del tema nacional. Y ayer nos dimos, ¿quién la vota? Es a nuestro mundo de cine y radio, que fundó la Escuela de Comunicaciones, fue parte de la fundación de donde es egresada Olga. Porque Pedro Albizu Campos, cabeza del Partido Nacionalista, Movimiento Libertador, regresa luego de 11 años a Puerto Rico y los muchachos lo querían traer a la universidad y querían izar la bandera de Puerto Rico en la torre. Un universitario. Jaime Benítez dice que sí, y después dice que no. Y todos los que estuvieron involucrados fueron expulsados. Así que ya tenemos ahí a la gente de teatro, hay más gente en ese grupo, pero quiero rescatar la figura de Iris Martínez, primera actriz de Vieques y de Puerto Rico. Eso pasa en el 48, esa es esta década. Así que tenemos que escuchar ahora desde otra perspectiva por qué Arribi nos dice Leopoldo abandonó el proyecto nacionalista del teatro y empieza a montar obras del Teatro Universal, donde hay un despliegue de técnica. Entra la figura de Rafael Cruz Emerick, fundador de la escenografía de la Universidad de Puerto Rico. Se traen también a otro fundador, otra pieza clave, Carlos Marichal de España. Y traen de Austria, que estaba en Puerto Rico, a Ludwig Scheibowitz, que es el que una vez el Estado benefactor se lleva a Leopoldo Santiago Lavandero para el Departamento de Educación, pasa a dirigir el Departamento de Drama. Él tenía vínculos también con el Departamento de Filosofía y hace un acercamiento a Shakespeare y a todos y va siempre desde el discurso filosófico, pero en la práctica trae las técnicas de montar teatro clásico como él lo entendía. Da un entrenamiento, de ahí viene Victoria Espinosa, esa época también, y de Leopoldo, porque Victoria Espinosa es una figura que estuvo viva por muchos años, así que vivió varias etapas. Una vez sucede el cese de Areito, que estrenaron 4 obras de Marta Lomar, de Rechani Agrait, Mi Señoría de Marta Lomar, he vuelto a buscarla, es Tiempo Muerto, la estrenaron, y, y una cuarta obra que se me está olvidando ahora, eh, viene Belaval y monta la Sociedad General de Actores en el 43 para poder seguir con el proyecto de lo que él estaba diciendo. Pero ¿quién compite contra la Universidad de Puerto Rico, señora? Contra una institución. Y Belaval era fue parte del gobierno. Él entró al equipo de trabajo de Muñoz Marín poco a poco como parte de los independentistas que él coopta hacia ese proyecto que después él, ¿verdad? Va abandonando el proyecto de independencia, porque se le llamaba a su proyecto reformista como uno de transición. Se funda en esa década el teatro rodante universitario y empiezan a cultivarse géneros dramáticos y formas teatrales que no son de Puerto Rico, pero que alimentan el teatro puertorriqueño, que es lo que dice Arribi en su ensayo. Lo alimentan de alguna manera. Siguieron apostando a Puerto Rico porque no se fueron de Puerto Rico, están alimentando eso. También está la comedieta estudiantil universitaria que trabajaba con estudiantes de escuela superior. Las obras que quiero que vean, más emblemáticas, ahí está la cuarta obra que se me olvidó, La Escuela del Buen Humor de Sierra Verdecía. Vamos a ver, ya dije todo lo del departamento de drama de memoria.
y agrupaciones que lo mencioné también ayer, esto es un resumen, lo que pasa es que ahora lo puedo poner en este tipo de tabla, agrupaciones que trataron de seguir el proyecto que nos proponía Belaval Areito, que es la Sociedad General de Autores Tinglado Puertorriqueño al calor de la Escuela del Aire, ¿verdad? Que tiene unos actores que están haciendo radio y que están con él haciendo teatro. No nos podemos olvidar que ahí está la farándula bohemia de Diplo, que iba con esos actores también por todo el país. El Teatro Experimental del Ateneo y la Escuela Superior de Ponce. Qué interesante lo de Ponce, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a ver esto. Cuando uno revisa los excelentes trabajos sobre la historia del teatro, aunque falte mucho más, vemos que tenemos A Tiempo Muerto de Manuel Méndez Ballester, debo escribir el autor del 40. Mi Señoría, que es una comedia que responde a los parámetros de lo propuesto por Areito, de Luis Rechani Agrait, también del 40. La Hacienda de los Cuatro Vientos, de Emilio S. Belaval, del 40, que es un espectaculazo que trabaja el tema nacional porque es la formación del criollo, que era lo que él defendía. ¿Entiendes? No podemos negar que tenemos el componente español también en lo que somos. Claro, esta va a estrenar muchos años después, que eso lo vamos a ir discutiendo entre hoy y mañana. Estrena en el 58. Muy bien, La Hormiguela de Marta Lomar. Areito le estrenó, he vuelto a buscarla, pero Hormiguela se inserta en el Teatro Nacional de corte histórico. ¿Por qué? Porque trabaja la figura de Mariana Bracetti y los sucesos del área, que había sido una queja de el poeta nacional que no ha muerto, Llorén Torres, que murió en el 46. Maestra, corríjame si me equivoco en la fecha. Y entonces ya desde el 20 él está diciendo hay que rescatar el grito de Lares. Y después del grito de Lares, la que viene es la hormiguela, en un marco, ¿verdad? De la preocupación ya no de rescatar a Lares, sino que esto se fusiona con la construcción de una literatura dramática nacional. La Escuela del Buen Amor, la hormiguela, La Resentida, que fue la única obra que montó el teatro universitario de tema histórico nacional. Después de La Resentida hubo que esperar hasta 1956. Un montaje apoteósico, 10.000 personas, dijimos ayer. Pero a partir de esa, Leopoldo dijo, mejor me voy para el Teatro Universal porque la administración universitaria no está viendo esto con buenos ojos, las cosas se están caldeando en el país y para colmo en el 47 regresó al Visu a Puerto Rico. Tenemos el reformismo por un lado, pero habíamos hablado que se estaban dando los congresos pro independencia y que hubo unas asambleas cuyos delegados resultaron una masa multitudinaria. Los delegados, que son representantes de grupos en el Sixto Escobar y en Ponce. Entonces, de ese grupo de obras, don Cesario Rosanieves, que fue profesor en la Universidad de Puerto Rico del 36 al 66, escribe Román Valdoriotti de Castro, que es una obra que continúa la línea del teatro, si bien mimético, de corte histórico. Sin haberlas leído todas, podemos decir que hay que hay un hilo conductor. Es ese público nuestro que en el Tapia, el Teatro Municipal, va a reconocerse en esas obras. Eso es importante. ¿Por qué todavía me molesto? Porque han sido muchos años en que no se ve la producción del teatro puertorriqueño desde esa comunidad que le produce, el Sitz-Eleven. No tiene que usar el tecnicismo alemán. Con decir solamente ahí hay un público que construye la obra es suficiente. Reconocen a Valdoriotti de Castro, reconocen La Resentida, que es sobre el ataque de los componentes no, de los tiznaos a finales del siglo XIX, que quemaban las haciendas. Mariana Bracetti, la Escuela del Buen Amor, hace lo suyo.
La Hacienda de los Cuatro Vientos no se estrenó, pero sí Mi Señoría y Tiempo Muerto. Y entonces, en 1949, y aquí voy a quitar esto, surge una obra que se llama La Otra. Yo hay una sola cosa que no entiendo de la obra. Todo lo demás lo puedo entender con lo que he dicho, porque usted tiene que entender la obra en el 49 con lo que hemos dicho. Es altamente técnica, altamente técnica. La primera obra de Marta Lomar, dice en la descripción, pero yo no la he leído, está inédita. He vuelto a buscarla, trabaja el fortalecimiento de la mujer. Viene de nuestra Julia y otras. Fortalecimiento de la mujer. Lo que pasa es que las historiografías son falocéntricas, patriarcales, ¿verdad? Muchas de ellas. Pero la otra tiene un elemento que yo no entiendo, que voy a ir a comentando entre hoy y mañana. Dice, en la introducción que se vio obligado a hacer su, ¿verdad? Sintió la obligación su autor. Dice en la página, en la primera acotación, en la 83, no es la explicación del autor, en la primera acotación, dice acto único, vayan buscando. Cuando dice sobre la otra, a la derecha de la escena y a través de una gasa transparente, se dibujará la sombra de la otra, en riguroso traje nupcial y usando otro teléfono al fondo, ofreciendo así una imagen de televisión. La televisión en Puerto Rico llegó en 1954. ¿Y de qué año es la otra? Todo estaba bonito, ¿verdad? Hasta que fuimos al dato y la televisión llegó en el 54. ¿Y de qué año es la obra? No es del Del 54. 49. ¿Y por qué? No entiendo. Bueno, Puerto Rico a lo mejor trajo su televisión un poquito más tardecito o una revisión posterior. Pero esto yo lo saqué de la revista Asomante. Asomante es una revista muy importante en la historia de Puerto Rico, de literatura, que fue fundada por Lilita Vientos Gastón con fondos o comisionada por una asociación de graduadas de la Universidad de Puerto Rico. Es tan importante. Asomante duró 25 años. eh, Era muy provocadora. El grupo este de las graduadas de ese momento dejaron de darle los fondos a Nilita porque ella solamente publicaba autores comunistas. Y ella les decía, pero ¿qué quieres si los mejores autores, yo publico los mejores autores, en este momento son comunistas, ¿verdad? Del mundo entero. Nilita también cambió el idioma de las cortes, estudian a Nilita Vientos Gastón, yo hice un documental de ella, la sabía toda. La verdad que sí, Nilita era una literata y escogía lo mejor, y resulta que lo mejor pues era de izquierda. Y después le escribe, después ella dice, ah, sí, pues yo voy a seguir con el proyecto y estuvo 15 años más con la misma revista y le puso sin nombre, porque ella era abogada. Ya lo que hizo es que siguió con la revista, buscando los fondos, fue fuerte. Yo leí hace poco algo, buscar fondos por una revista era fuerte, y le puso sin nombre. Así que, ¿verdad? Ustedes que están en el campo de la literatura, siempre se nos enseña eso, esta revista. Así que esta revista, en este momento, en 1949, es Asomante, ¿verdad? Que es el último bastión contra la invasión norteamericana que dieron los criollos, ¿verdad? En ese momento, se queda en Calley, si no me equivoco, contra la invasión estadounidense. Entonces, Cesario menciona un televisor, vamos a ponerlo sobre la mesa, no lo entiendo. Es importante, tanto en la actuación como en el análisis, que usted ponga a funcionar el no entiendo. Porque si no pone a funcionar el no entiendo y dice no puedo seguir leyendo, no va a entender a través de otros sentidos. Por eso es que yo le digo, lea siempre. Bueno, ¿Alguien habló? tratando de explicarlo un poquito, ¿verdad? Lo de la mención de televisión. Este,
no había llegado a Puerto Rico, pero quizás él tenía la referencia de que existían otros lugares, porque de otra manera no se justifica. Yo creo que entonces eso nos diría que esa acotación está hablando con escenógrafos que supieran lo que es un televisor. Exacto. A mí me pareció, ahora que tú lo mencionas y que tiene que ver con eso, este, que es una obra muy cinematográfica, o sea, es como, Muy está ahí como cinematográfico. lista para hacerse cine. Y entonces quizás de alguna Sí, siempre manera, pensando, ¿verdad? Que el cine aprendió con nosotros. Ahora, esa técnica de la gasa, casi como él la está usando, pero menos íntima, la usa René Márquez en Tito y Berenice, 20 años después. La verdad es que el mundo entero ya está usando televisores en el teatro político, en las proyecciones del cine, ¿sabes? Ya, o sea, la pantalla, quiero decir, el mundo entero sabe lo que es una pantalla en este momento. Muchos de nuestros teatros fueron cine, los teatros municipales, o sea que por lo menos se sabe lo que es una pantalla. Bien, hay un dato que él nos da y que eh, es como para justificar lo que él está haciendo, que a mí me da la impresión, ¿verdad? Desde la recepción, yo hago una hermenéutica, donde él necesita explicar que la técnica que está usando la hizo Jacques Cocteau. Estamos ante una persona que apela al mundo del teatro reconocido y a su historia. Lo dice en la página 81, la letra es bien chiquita porque fue lo más que pude ampliar. Apela a Jacques Cocteau en el uso del teléfono en escena para hacer un monólogo. No es el monólogo de Shakespeare, es otro tipo de monólogo que se acerca al realismo, es mimético. Así que está dentro de la estética que fue promulgada en la década del 30 y en la década del 40 y todavía, bueno, fuerza en esta década. Y dice que Jacques Cocteau escribió La Voix Humaine, o sea, la voz humana, y que esto se alimenta de eso, eso le dio la valentía como escritor. Otro dato que dice al principio en esas columnitas, dice que él hace una evaluación porque él era profe de literatura, Rosa Nieves era profe del Departamento de Estudios Hispánicos. Dice naturalismo e idealismo. Son las dos fuerzas que se abrazan cálidamente en la otra, como dos lenguas de fuego vivo en agonía atamarindada por lograr una playa. Ah, no sé lo que dice ahí esa imagen. En el alma atormentada de ella figuran sombríos abismos anímicos que sueñan con un futuro de luminosidad amorosa más allá del riesgo diabólico de los hombres de voz de tierra. Vamos a acercarnos al texto. ¿Pudieron leerlo? Díganme que sí, por sí, favor. hay que hacerlo, esta obra está Me fuera dijeron de... que la estrenó en el Festival del Tercer Amor, que hubo un festival aquí que se llamó así, la actriz Cristina C. Ah, ok, Bien, Carmen va a leer a ella. déjame buscarlo. Gladys va a leer las acotaciones. Tú tienes la obra, ¿verdad, Carmen? La tengo que buscar. Ábrela en tu pantalla. Tú la vas a abrir en tu pantalla. Ajá. Todo el mundo ábrala. Va a ir sí, porque te voy a explicar cómo lo van a ampliar. Vas a ir, después que la abres, pues primero cierra nuestra pantalla. Eso no quiere decir que te vayas del Zoom. Tú vas a ir a la rayita y la vas a cerrar. Achicar se dice, ¿verdad? Y nosotros te estamos viendo. Sí. Y vas a abrir ahora el libreto. Así era que mis estudiantes de magníficos de actuación durante la pandemia me engañaban y parecía bien chévere que ellos actuaban y que estaban de memoria, se pulieron como actores. Y yo los felicité un montón cuando alguien me lo dijo. No memorizaron un carajo y ellos hasta lloraban y tenían el texto ampliado frente a ellos. Mira qué genial. Entonces,
Tú estás en computadora, Gladys. Sí, ¿Estás en computadora? sí, Ok. Entonces, por favor, me gustaría que leyeras las acotaciones. El sí. teatro no tiene narrador, pero como estamos investigando el texto dramático, me encantaría que fueras leyéndonos las acotaciones. Déjenme buscarla yo también, Claro. porque la voy a ampliar, porque yo la tengo impresa, pero, Dios mío, la vista. Muy bien, denme un segundo. Olga, estás ahí, ¿verdad? Vamos a la página, a la primera página. Amplíen para que puedan leer, porque si no, es un fastidio. Comencemos, señora, de las acotaciones. Vamos a leerlo todo, a buen ritmo. La acción se desarrolla en San Juan Bautista de Puerto Rico, año 1948. Personajes. Primero, ella. Dos, la otra, sombra. Tres, mozo. Olga, tú Acto, eres el mozo y yo soy la otra. No, no tenemos que actuar. Digo, de hablar. acto único. Voy. Ok. La escena se desarrolla en la terraza de un café en la ciudad de San Juan de Puerto Rico frente al mar. Al levantarse el telón habrá un teléfono sobre una mesita de madera. Cuando ella hace su aparición a escena, entra un chorro de música de orquesta del salón contiguo que se apagará rápidamente al cerrar la puerta. A la derecha de la escena y a través de una gasa transparente se dibujará la sombra de la otra, en riguroso traje nupcial y usando otro teléfono al fondo, ofreciendo así una imagen de televisión. La sombra o la otra debe dar una delicada sensación de dulzura femenina, contrastando con ella que exhibirá maneras y formas varoniles. Los efectos de luz comenzarán en un leve matiz color rosa y a medida que avance el monólogo se irá tornando gris hasta el final. Ya en el epílogo podría usarse un color rosa más encendido, avecinándose al rojo del flamboyán. Suena el teléfono. Entra un mozo en traje de uniforme. Haciendo uso del teléfono. ¿Aló? Ah, perdón. ¿Aló? ¿Café Pumas Rosas? Pausa breve. De nada. Bien, señorita. Sale el mozo y al momento entra ella, hablando hacia afuera a las amigas que ha dejado en el salón. Ay, ay, Dios mío. Perdonadme, un momento. Volveré al grupo enseguida. Antes de cerrar la puerta, se oye la algarabía lozana de las otras muchachas que la acompañan. Voces de afuera con ironía alegre. Sospechamos, ya sabemos, siempre la voz de la amiga. Todas ríen a la vez en un fresco chorro sonoro. Ella, con suficiencia como pensando. Tarde, pero al fin recuerda. Mi pensamiento la rima. Toma el audífono y comienza con una íntima seguridad varonil. Aló, aló. Joder, Carmen, es un monólogo. Sigues tú por ahí para abajo. sí, perdón, es que se me fue la página. Sí, ¿quién llama? Es el 74 Lilian. Pausa. Sí, cariño, sé tu voz, para mí muy conocida. Sorprendida y Diosita, sonriente. como siempre, que están Deja que ella lea temblando. Carmen, deja que ella lea las acotaciones. Sí, perdón. Para mí muy conocida. Sorprendida y sonriendo. Nerviosita, como siempre. Te están temblando las sílabas. Sí, Pausa. bien, sí. Te esperaba en el café, todas estamos reunidas. Transición afectiva. No sabes lo que he sufrido, una semana, 1000 días. ¿Qué? Ven, ven. Pausa. No, no.
Pausa. Pues ¿cómo? Tú nunca sufres, mi vida. Pausa. Sí, sí, Pausa. no, no, Pausa. no, imposible. ¿Cómo te tiemblan las sílabas? Pausa. No pienses. No, preciosa, te esperaba. No, preciosa, te esperaba, perdón. Una semana de huida. Transición delicada. ¿Y a dónde fuiste? Joder, puñeta, perdón. Eh, una semana de huida. ¿Y a dónde fuiste, mi amor? Sé que has costado alegrías. Pausa. ¿Por qué disculparte ahora? Infantiles evasivas. Pausa. No, no, la playa. Ay, caramba, me fue la página. Vamos, Carmen, vamos. No, es que es terrible esto. Pues yo Para lo mí. sigo, déjame seguirlo, si te Sí, parece. síguelo, porque es que se me Ok, sube la página, se me baja la página. ok, continúa yo. La playa y los amigos. En tu edad todo se explica. Cuando florecen los sueños no hay quien detenga la vida. Pausa. Sí, eres inteligente. ¿No? Tal vez, quizás otra amiga. Con autoridad áspera. Dejemos tus vacaciones y esas novelas de intriga. ¿Recibiste mi regalo? Pausa. ¿Sí? Sí. Ah, nuestro símbolo, la orquídea. En esas rosas sembramos nuestras promesas más íntimas. Cuídalas bien, corazón, que no se te tornen marchitas. El cariño es una planta que debe estar atendida. Hasta una mirada mala la puede matar deprisa. Pausa. Me alegra, te queda a gusto. No lo pierdas, alma mía. Aunque nunca te lo dije, yo sabía que eras muy lista. Pausa. Jamás te he oído al teléfono tan temblorosa en las sílabas. Parece me estás guardando alguna mala noticia. Tú sabes que yo soy fuerte, pero las grandes fatigas. Pausa. ¿Cómo? No, porque yo entiendo que la vida Dios la fija. No, Pausa. sí, Pausa. no, y está llorando. Lo nuestro es ya letra escrita. Lo que tú crees imposible lo resuelve hasta una niña. Pausa. No sé, pero me extraña. Tu voz temblando en las sílabas. Pausa. Bueno, sí, sí, sí. Pausa. ¿Acaso tu ausencia es grave agonía? Pausa. Con asombro. ¿Cómo? No cobres miedo. De bronce se hizo mi vida, el dolor me forjó en roca para flechas enemigas. Domando riscos y lomas se cuajó el alma de heridas y el sangrar entre las ramas me dio experiencias magníficas. No le temas a los dardos envenenados de crítica. Pausa. No, si se miraran por dentro como nuestro Dios nos mira, saldrían todas en fuga como salvajes ardillas. Son muy malas, te lo dije, son malditas. La lengua de sociedad es como panal de avispas que hace daño por instinto. Pausa. Sí, van a la iglesia muy tímidas y en cuanto al hogar regresan de lo del Señor se olvidan. Pausa. Claro, no son buenas, te lo afirmo con el alma en las pupilas. Dios me dio esa fortaleza y a ceder nadie me obliga. Tú lo sabes, como te sabes la misa. Bien lo entiendes, me conoces, no me arredran las espinas. Tengo el alma acostumbrada a guardar malas noticias. Mi cuna se urdió de duelos y mi juventud de ortigas. El mundo me dio tristezas. Con ironía hirviente. Para ti, la ambrosía. Mi alma a todo se ha dado en noble gracia votiva y en donde curé las llagas he cosechado mordidas. Pausa breve. Habla, habla. Me imagino. Algo negro se perfila. Pausa. Voz de misterio. No debe colgarse el nido sobre rama movediza.
Con dureza a la telefonista. ¿Aló? ¿Aló? Sigo temblando, no corte usted, señorita. Sigo hablando, no corte usted, señorita. Pausa. Seguramente. Mil gracias. Comunicación. La misma. Ahora ella dirigiéndose a la otra. No fue nada. Sigue, sigue. Cosas de telefonistas. Pausa y luego. ¿Cómo? No, 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 no. ¿Para qué son las amigas? Pausa larga e inquieta. Se oye un fuerte golpe de música indescifrable. ¿Qué? ¿Qué? Es horrible para mí. Y del pasado te olvidas. No recuerdas las promesas, dulce ramo de caricias, y tu adiós como un lucero de lágrimas. Solloza. No, maldita. Breves compases de música muy delicada. Nueva modulación de voz como tierno ruego en dulcedumbre. Aún conservo tus pañuelos con nuestras letras a esquina, en un abrazo bucólico, color del sol que es ánima, tu retrato que me habla desde otro en lejanías. Y sobre todo, tu perla, o estrella en mi sortija. Pausa muy breve. Las horas color de fresa, Abelardo y Eloísa, todo lo recuerdo en la hora de mentiras, como olvidados cadáveres de pálidas margaritas. Nuestros ensueños se van barranca abajo a la cima. Qué poco duran las cosas a lo temporal asidas. Pausa rápida. Cambio brusco y enérgico. No olvides que estoy hablando y que en ti fui cosa viva. Pausa muy breve. Sí, para ti no valgo nada. ¿Qué cavar en mi vida? Somos dos naves al viento que buscan distinta orilla. Has hallado un hombre bueno. Yo, sin ti, Pausa muy breve. ¿me entiendes, hija? Pausa breve. Con voz autoritaria. No me interrumpas, no es tuya esta hora de desdichas. A nada tienen derecho corazones de esterlina. Sesgamos siempre hacia otros, olvidando a quien nos mima. Pausa breve. Oye bien, nunca tuvo mi esperanza el triunfo de una sonrisa. Cuando estuviste a mi lado te quise siempre interina. La intuición no me engañaba. Lo bueno pronto termina. Con saudade. Ha caído en mí el crepúsculo. Mi alma es torre en cenizas. Cásate, si ese es tu sueño. Nunca olvida el que más ama, pues recuerda cuando olvida. Pausa. ¿Cómo? Ah, es imposible. Es imposible. No puedo ser tu madrina. Nunca he ensayado a los cómicos, y menos de pantomima. Lánguidamente. No me mataste una vez, deja que sueñe intranquilo. Sigue a ese hombre, es tu sino. Tanto dolor da la vida. La realidad nunca existe. Morimos de fantasías. En transición y reponiéndose. No te preocupes. Mi alma es de quien la solicita. Vagaré por los senderos como un juglar sin guarida. Pausa breve. No llores. Ya ves, soy dura. Ni me inflan los trofeos, ni me ensordecen caídas. Adentro y al través del telón de gasa suena un seco y fuerte golpe brusco. Se ha roto un espejo grande que lucía en el interior a la vista del público. La otra queda inmóvil frente al teléfono, como la sombra de una rosa blanca y estática. Ella grita desesperadamente. ¡Maldición! Mi existencia huele en trizas. En estos momentos se pone de pie y hace el ademán de colgar el teléfono, pero después reacciona y se vuelve a sentar, como en una atracción de semi-vencida. No, 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 no. El calor que me fatiga. Pausa. Por fin, volvamos al tema que los misterios me irritan. Todavía no he llegado a odiar mis ideas más íntimas. Ya ves hasta dónde alcanza un alma casi vacía. Pausa. Sí, 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 no soy del barro de otras que piensan cosas finitas. Mi corazón es montaña con horizontes de miras. Pausa breve. Te reirás. Nada más justo tienes la emoción de niña. A veces una se ríe por los labios de la herida. Pero oye, Con energía. no interrumpas. Hacia un amor tú caminas y yo
cual bajel ya roto voy en olvido a otra orilla. Pausa. No, no, ¿qué? Se repiten sin sabores, pero no las alegrías. Pausa. Bueno, bueno, sé que estás loca por irte, mariposa de mentiras. Reaccionando intensamente. Entonces, oye, oye, no te importa lo que digan. La humanidad siempre habla hasta de cosas benditas. Es una bestia con lengua que hasta el pensarlo adivina. Tritura honras y honores como diabólica hidra. Pausa. ¿Cómo? Sí, Ahora casi recitando. ¿tú recuerdas? Bien, me anima. Esa noche, noche buena como nadie soñaría. Mala, corrijo yo ahora, porque no debí vivirla. Todo fue así. Transición suave. La luna con faz muy tímida se abrió cual blanca magnolia sobre una alfombra de lilas, mientras yo te esperaba, te aguardaba, como en un ensueño de orquídeas que en sus corolas naciera sutil racimo de liras. Pausa muy breve. ¿Lo recuerdas? Las corolas que tú siempre preferías, los espejos de las fuentes, nuevos narcisos de envidia, se perfumaron de luz ante tu imagen surgida. Pausa. Tenue cambio de voz con más ternura. Todo. Y tú llegabas flor de ilusión a la cita. Breve pausa. Aún conservo tu retrato, efigie en cartón, que es mía, luciendo una piel de pétalo y ocultando una perfidia. Mi corazón se va al viento como nave perseguida. Pausa. Ya ves, no llores, no llores. Yo también sufro alegrías, elegías. Pausa. No, no sé cómo te tiemblan las sílabas, cómo te tiemblan las sílabas. Y ahora tú te me vas, en el páramo me olvidas. Pausa. Allá tú, allá tú. Sí, fui en tu nido golondrina. Como te vas a casar, olvídate de mis dichas. Reaccionando. Gozo, ya que discutir. Transeúnte es la alegría. Pausa. No, pues no, no, Pausa. no, cásate. Yo he visto tanto en la vida. Ruidos afuera. Espera, que me interrumpe. Se levanta sin cerrar la comunicación. Finge que se va a asomar a la ventana. Solloza y hay lágrimas, pero vuelve a sentarse. La actriz debe simular un derrumbamiento psicológico en los silencios íntimos. Ruidos, ruidos. Se divierten las malditas, todas son de arcilla iguales. Libélulas de alegría. Pausa. Vuelve con serenidad al plano de lo sentimental y ahora con asombro. ¿Me seguirías al cielo? Pausa breve. ¿Cómo? Hija, ya tú estás perdida. Esto acá es cosa de humanos. Dios al azul lo domina y sabe quién es culpable y a quién muy duro castiga. Sé que te estoy señalando temas que nadie medita, problemas espirituales que muy pocos analizan. El alma es como una sombra que nunca encuentra su clima. Pausa. Bien, 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 sí. ¿Vas a colgar? Que mi perdón te bendiga. Voz de misterio. El amor es como un ave que siempre vive deprisa. Reacciona desesperadamente. No, 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 no. Que pausa. ¿Te vas? Se fue. Cuelga el audífono melancólicamente, meditando hacia adentro. Soy como un corcel sin brida. Todos vivimos de sueños para morir de mentiras. La actriz quedará sentada frente al teléfono en forma abatida y acariciando tiernamente todavía el audífono. A través de la gasa del telón del fondo, la delicada sombra nupcial de la otra se ha retirado a manera de esencia que se esfuma. Ella mirando el telón transparente. Mía, mi dulce enemiga, damos las rosas al mundo y nos devuelven inquinas. Pausa. Suena una frase musical de color fúnebre, muy triste, profundamente amarga. Oh, Solloza amargamente. Abre la cartera en actitud nerviosa. Saca una pistola de nácar y la vuelve a su sitio.
Hace un gesto primeramente como para volver hacia sus amigas y después se decide por la otra puerta. Pero antes, Imposible. Estoy sin fuerzas, no quedaré por ridícula. Arde mi carne en infierno como una pira maldita. mirando al telón por donde se ha ido la sombra de la otra, Te casarás. Primavera florecerá en tus orillas nuevas, y mi odio será llama eterna que te persiga. pausa, Cuando beses los luceros, te morderán mis caricias como lobos de recuerdos. pausa, Yo, sin vida. pausa. La escena irá prendiendo la sombra lentamente y el escenario quedará en una semiobscuridad. Después que cierre la muerte, te esperaré en las espigas, mimosamente en mi triunfo, al florecer las orquídeas. Pausa breve. Como dos gotas de agua se fundirán nuestras vidas en una tarde naranja bordada de siempre vivas, más atrás de muchos siglos, más allá de las envidias. Ahora en languidez de éxtasis. Sueña mi corazón, sueña que la aurora se perfila. Voz femenina. Cuando vuelen nuestras almas y se mueran las orquídeas. En un gesto de elevado paroxismo, ella besa un ramo de orquídeas que toma en la mano, como el que acaricia un rostro, y hace mutis cerrando con delicadeza la puerta. Suena un disparo de revólver en la habitación en donde ella ha entrado. Telón lento. Eh, Bien, si usted analiza una obra así para el mundo académico, usted debe hacer una reconstrucción de la historia, la va a dividir en segmentos, ¿verdad? Lo hemos dicho. Este sería un buen trabajo porque es corta. Y luego va a comparar qué fue lo que hizo él. Y ahora vamos a hablar como si lo hubiéramos hecho, por eso lo leímos, que está en nuestra mente. Eh, esta es una mujer. Esta historia empieza cuando estas dos se conocieron. Ella es mayor y ella es joven. Yo no veo un punto, bueno, cuando el personaje que yo leí, ella, nació, siempre fue una mujer masculina que no tenía participación en el patriarcado, más allá de compartir con unas mujeres que son de su clase social, ¿verdad? Estamos viendo, no son campesinas, y tiene educación, y siempre fue como muy masculina. ¿Por qué? Porque ha vivido los comentarios y los chismes alrededor de ella todo el tiempo. Y lo vemos al principio, ¿no? Así que eso podría ser básicamente el punto más lejano, ¿no? Cuando esta fue creciendo, ella fue creciendo, ¿verdad? Como mujer masculina en una sociedad que le exigía esa feminidad a la cual ella apela con un dolor muy grande al final, ¿no? Entonces, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo este dramaturgo? ¿Qué hizo este dramaturgo con esa historia? ¿Lo convirtió en qué género? Monólogo. En monólogo. ¿Qué características tiene ese monólogo? Hay tres tipos de monólogos, señoras. Ustedes los conocen, lo que pasa es que no se han sentado a escribirlo, eso es todo. Está cuando el personaje habla con el público, lo sabemos, ¿verdad? Quizás uno de los más antiguos. Cuando está el personaje que habla eh, con otro personaje, ¿verdad? Y está el personaje que habla solo. ¿Qué tipo de monólogo es este? Olga, abre el micrófono porque lo tienes apagado y no te vas a dar cuenta si hablas y yo no puedo verte si estás moviendo los Está labios. bien. Con otro Vamos a personaje. esto, señores, que la clase es para este monólogo. Está hablando con otro personaje. Ujú. No hay nada más teatral. Es que es algo que quiero aclarar aquí o refrescar en su mente. Traerlo al frente, porque ustedes lo tienen.
No hay nada más teatral que una parte y que un monólogo. Es teatro por excelencia. Es ficción por excelencia. Y hablar con otra persona que no está contestando, pero que parece que está contestando, es una apuesta, es un alto nivel de teatralidad. Esto lo conocemos en la literatura dramática puertorriqueña o en la crítica de Hostos. Él lo propone. Por eso es que, ¿verdad? Ellos admiran mucho, tanto Tapia como Hostos, los monólogos de Shakespeare. Dicen que ahí es que está la fórmula. Uno debe seguir en la novela. Siempre se apela a Ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Pero esta gente apela a Shakespeare. Y este señor está haciendo un monólogo de alguien que habla con otra persona. ¿Qué más hace con este monólogo? Porque esto no es un monólogo tan simple. Vamos a ir de afuera hacia el texto. Ahora es al revés. ¿Qué ustedes ven? ¿Qué él hace? Hay unos parlamentos que tiran unos personajes fuera del escenario. Ujú. Son los chismecitos. Hay un mozo que es el que contesta la llamada, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, Sí, Muy bien. O sea que este es un monólogo con mucha gente que no vemos. Pero hay mucha gente. ¿Dónde está ella? En un café que está lleno de mujeres. Chiqui, 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 chiqui. Pero también ese café que tiene. Más que café parece un club social. ¿Qué tiene? Una orquesta. Por eso es que mandé a Gladys a leer las acotaciones. Porque se ella va a está captar eso mucho frizando, más se profundo. frizó. Ok, que tiene una orquesta. La orquesta tiene músico y por eso fue que yo deliberadamente mandé a Gladys a leer las acotaciones. Porque ella es músico. Ella podría captar, ella puede hacer todo un análisis de la musicalidad de este texto. Me acuerdo algo que no he hablado aquí, la melapoia en, en griego. Otra herramienta que nos da el autor del concepto de la parlatura, eso viene del griego y él lo rescata, que los parlamentos tienen musicalidad, aparte de poner música en una obra y de ser acción dramática, la música que pones, también eh, tiene un ritmo. Pero antes de llegar ahí, estamos viendo que esta es un monólogo, que hay música todo el tiempo. ¿Es o no es, Gladys? Sí, en momentos yo misma perdí el hilo de la música, pero en varias instancias hace cambios de música, o sea que entiendo que había música todo el tiempo. Todo el tiempo. Si no la escuchamos, lo que pone nos provocó que hay música todo el tiempo. Entonces, déjame decirle a Olga que se le cerró el Zoom. Muy bien. lo otro es que está escrita en verso, ¿Qué es música? ¿Qué es ritmo? que ya la musicalidad es obvio que es musical. O Mira, sea, ya que adelantó la profe de español, el octosílabo que está aquí. El octosílabo nos habla del ritmo, ¿ok? Y el octosílabo es típico de la comedia. Recuerden sus estudios de la literatura. ciertamente, Pero aquí no se usa como comedia. ¿no? De la comedia y del personaje popular. Los Y de los personajes personajes populares populares. hablan en otros sílabos, los que son de De la clase cuadrangular. hablan en endecasílabos, por lo general. Señores, esto es un personaje. Ahí se está agarrando del octosílabo. Necesitaba un verso. Él es poeta. Cesario había publicado un libro de verso en su biografía, que la tiene Enciclopedia PR a mano, la tiene a mano de ustedes al alcance. El verso octosílabo nos está diciendo que este no es una persona de la aristocracia y nos está diciendo que sí es una mujer en un espacio de un club social, o sea, que está en la ciudad, que es San No. Juan, la Mallorquina, todos esos espacios que ya existían hace rato, pero que es más común y corriente
de lo que pudiéramos pensar que es una lesbiana. Mire todo lo que destila, los sentidos que destila, sacándomelo de la manga, el octosílabo. Nos está diciendo, ella es más común de lo que es. Ese público, el público para el que él escribe, que no se congregó lo suficiente como para montarla, la iba a reconocer, porque es parte de su cotidiano. Bien, eso es lo que le está diciendo, ¿verdad? Es lo que le está proponiendo. También es un profesor universitario donde hay más libertad. La universidad puede ser muy exigente, pero es un poquito más libre que ir a la iglesia católica, la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Y él está escribiendo cuando ya es profesor. Entonces, eh, estamos viendo qué es lo que hace, ¿verdad? Hay unos personajes que intervienen, que no son solamente la interlocutora, intervienen. Hay una música constantemente que suena y hay una prosodia. Quiero que anoten esa palabra. Hay una prosodia trabajada. La prosodia significa en todos los géneros que la capacidad de decir de un diálogo, que en este caso es parlamento, pues estamos en el teatro. Estos parlamentos son altamente prosódicos. ¿A qué me refiero? ¿Qué él hace para eso? Ahí sí le contesten ustedes. ¿Por qué son altamente prosódicos? Altamente decibles. Por el verso. ¿Y qué recursos usa para sus versos? Utiliza rima asonante, ¿verdad? Que es la rima de las Muy vocales bien, a lo largo excelente. prácticamente de toda la obra. Em, Pero ¿por qué hasta mi mamá se daría cuenta que es teatro? Por las exclamaciones y las preguntas y los puntos suspensivos. Dramaturgas aquí presentes, díganme de Mm. eso. ¿Qué? Mira, mira toda una sección. ¿Qué? Ven, ven. No, no. O sea, eso es la primera página, abajo. Perdonadme, interrumpe lo que va a decir. Un momento. Es, son altamente prosódicos. Están escritos para decirse, usted lee esto desde Júpiter, en una letra más grande, y usted dice, esto es teatro. Es como un monólogo. El papel habla. Papel habla. Así que otro recurso que él utiliza para el monólogo es imitar casi al calco una conversación telefónica. Porque tú puedes crear una obra de teatro, un monólogo, de alguien que está hablando por teléfono y tú no tienes que imitar cómo hablamos en la vida real, que nos interrumpimos. Eso no es necesario. Tú puedes hacer un gran monólogo de una persona que está hablando por teléfono y nadie la interrumpió. ¿Entiendes? Pero en esta ocasión se usa el recurso al calco de una conversación por teléfono, que escucha, por eso son las pausas. Por eso yo quería que ella deja pausa, pausa rápida, pausa, Mm. pausa, pausa. Así que él, eh, la prosodia la crea al calco de cómo se habla por teléfono en la vida real de ese público virtual, incluyendo a través de las acotaciones cuando el personaje escucha. Por lo tanto, aquí se da el diálogo. Ahora es como la conversación entre dos personas. Es casi un coloquio. Eso, no debo decir la palabra diálogo porque confundo entre, por todas sus acepciones. Es casi un coloquio, señores. Y hace algo más. Ahora les voy a apelar a ustedes como directoras escénicas. ¿Qué va a estar haciendo la mujer que está detrás de la gasa?
Olga, ¿qué estaría haciendo? ¿Tú que eres directora? Pues déjame ver si percibí bien el texto. Atrás está la otra, ¿no? La, Está con la, teléfono, está con un teléfono, la sí. otra. Bueno, hablándole, ¿no? A ella. Está hablando también, sin sonido. Ujú. Y, profesora, que también la ponen a la otra vestida ya de novia, Ujú. que eso te rompe, ¿verdad? Te da un indicio de que esto está siendo hecho al último momento de la decisión de casarse. O sea, esperó al último momento para avisarle a la que amaba. Ahí hay un saludo, ¿verdad? Si vamos a hacer también un trabajo filológico de los símbolos. Ella está vestida de novia y se rompe un cristal, el espejo, ¿Cómo? porque ella le mete, a ver si yo entendí bien, en la página, voy a ponérmelo acá, bueno, en la página 86 en esa acotación, dice adentro, en la página 86 segunda columna abajo, adentro y al través del telón de gasa, o sea que va a hablar del espacio donde está la otra. Suena un seco y fuerte golpe brusco. Anterior a eso, ella ha dicho, no llores, ya ves, soy dura. Ni me inflan los trofeos ni me ensordecen las caídas. Acaba y dime. Adentro y a través del telón de gasa suena un seco y fuerte golpe brusco. Se ha roto un espejo grande que lucía en el interior a la vista del público. La otra queda inmóvil frente al teléfono como la sombra de de una rosa blanca y estática. Ella grita desesperadamente, maldición, mi existencia vuela en trizas. Para mí es el momento más difícil de entender. Ahí hay algo simbólico que está dando el personaje, todo el autor. No hablemos de las acotaciones. Digo, Carmen, si tienes algo que Sí, compartirnos. yo creo que se refiere a tomar la conciencia de que la otra, a pesar de que estaban en una relación, se somete a toda la cuestión social, a las La mujeres. otra es la que La otra rompe no, la otra me refiero a la compañera, este, a la novia, vamos a a llamarle la, la novia. Carmen, a la novia. quién rompe el espejo? Para ustedes y para ti, Carmen. Ay, No es que lo rompa alguien, es la imagen de que en ese momento se rompe todo Ok. dentro de esa relación. Pero ¿quién lo rompe en términos del escenario? Es que no Yo lo decía dice. también por la mala suerte. Yo lo decía, lo de los símbolos está extraordinario lo que han dicho, pero yo lo decía también por la mala suerte, porque como al final hay un suicidio, Ujú. no se rompe un espejo y eso, pero eso es como otro nivel de simbología, ¿verdad? De cuando uno se acerca al texto, que incluye también lo que tú grandiosamente has dicho. Pero ¿quién rompe el teléfono en esa acotación? Dice adentro y a través del telón de gasa, o sea, que el público lo está viendo, a través es que se está viendo, suena un seco y fuerte golpe brusco. Se ha roto un espejo grande que lucía en el interior, o sea, este espacio, a la vista del público. La otra queda inmóvil frente al teléfono, como la sombra de una rosa ay, blanca y estática. Pero la protagonista grita desesperadamente. En estos momentos se pone de pie y hace la demanda de colgar el teléfono, pero después reacciona y se vuelve ¿a qué? A sentar como en una atracción de semi vencida. No, 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 no. El calor que me fatiga. Hay una comunicación entre ellas a través de ese golpe, ¿no? Claro, Porque todavía no le han dado el golpe verdadero. mi- Pero es bien ah, interesante que se rompa un vidrio en escena, señores. ¿quién es? La técnica es mucho más Pero no te oyes aquí. complicada. Carmen, ¿te estás oyendo?
Bien, entonces, Lo que tenemos que la es, prosodia es percibida. Trata de imitar directamente las lenguas y se distancia de las lenguas, porque por eso es que es parlatura, porque es para decir en el teatro. Carmen, Carmen, perdóname, te estamos oyendo. Te estamos oyendo la conversación. Apague, bueno, yo te lo apago. Ok. Bien, entonces, para que se distancia, recuerde que las características de la parlatura es ese parlamento que oye cómo hablan los seres humanos, lo escribe, pero lo escribe para ser dicho. El cuento se queda aquí, en la escritura, para que parezca un ser humano que está hablando, aunque sea un perrito, ¿verdad? El teatro siempre trata de los seres humanos, pero puede ser un perrito el personaje, pero habla como un ser humano. Ahora bien, como es teatro, está dicho, está escrito para decirse, se tiene que distanciar de las hablas reales porque tiene que ser puesto en ritmo. ¿En cuál ritmo? En la convención de la temporalidad del teatro que tenga el momento de la obra, el momento, ¿verdad? Que se escribe la obra. Es una pieza corta, por eso yo le dije, es bien importante que la primera versión del Club de Solteros, que es una famosa obra de 3 actos de Arribí, es de un acto. Así que estamos ante un teatro breve, no es de 15 minutos que podría serlo también. Estamos ante un teatro breve de alta complejidad escénica, pero el parlamento es altamente prosódico, imitando las hablas reales. Lo pone en el ritmo del verso octosílabo. O sea que esto dura, señores, 20 minutos, esto no dura más. A menos que usted no ponga un baile de cancán en el medio, ¿entienden? Ok, vamos al espectáculo. ¿Cuál es la escena que les provocó la lectura de Dime, esto? Se llama el espacio. Esto está escrito para qué espacio, para proscenio, es indiscutible por el telón de gasa, ¿verdad? Cuando usted hace un trabajo, usted dice el espacio, la escena virtual nos refleja que es para un proscenio. Dos, el espacio escenográfico, hábleme de eso. ¿Qué hace él? cuando ella entra a escena, ¿verdad? Ella sale. Esa parte me impresionó la idea del ruido de las otras chicas hablando dentro y ella sale de ese bullicio para irse a un espacio más solitario. Está como en Fue una sala donde la costumbre está bien importante arrancar por ahí, porque esto es como un espacio en un club social que es para atender llamadas telefónicas. ¿Verdad? Porque el mozo la atiende y la llama de allá afuera, donde está el bullicio, y ella llega a atender la llamada. Es un espacio, es la sala del teléfono en este club social. Eso está muy bueno. Pero es las indicaciones del espacio. ¿Qué nos dice? Las directas. Es una terraza de un café En San Juan, en frente al mar. San Juan. Esto es una terraza. Por lo tanto, hay ciclorama, ujú, un montaje ampuloso, señoras. Hay ciclorama frente al mar. Al levantarse el telón, se levanta el telón, no es a 4 lados ni a 3 lados, es proscenio, de escena virtual. Habrá un teléfono sobre una mesita de madera. Cuando ella hace su aparición en escena, entra un chorro de música, eso es sonido. A la derecha de la escena y al través de una gasa transparente se dibujará la sombra de la otra. A la vez, él crea, es que usted, mire, la gente a partir de los 60 hablan del teatro que ocurre en escenas simultáneas y esto es simultáneo. Lo que pasa es que son escenas coordinadas. En el teatro de los 60 y las experimentaciones son escenas que no tienen, que están inconexas y cuyo hilo conductor puede ser la catástrofe social en la capital. ¿Verdad? Pero aquí son 2 espacios en 2 sitios distintos, comunicándose a través del teléfono. Suponemos que el otro es un espacio cerrado. Esta es la terraza. Hay un telón de
Gaza, en 1949, señores. Entonces habla de vestuario, hay una mesita, los efectos de luz comenzarán con un leve matiz color rosa y a medida que avance el monólogo se irá tornando gris hasta el final. Y en el final el rosa es un rosa subido. Rojo Da flamboyante. gris y de momento sube a rosa. Nunca presenciamos la muerte de esa manera, ¿verdad? Vamos a esa acotación a la que se refiere Carlos. La luz va a llegar a gris y después se nos da una indicación. Quiere decir que la luz va a crear la atmósfera psicológica. Dice, ¿dónde leíste lo del rosa? Ay, es que lo anoté porque me llamó la atención. En la misma Quiero, es primera una de las- acotación al final, al final de la antes del primera mozo, acotación. antes que entre el mozo al principio de la última. Ah, lo dice aquí mismo al principio. Ah, ok. Sí, al Ya en el principio. epílogo podría usarse un color más encendido, rojo. Ah, ok, sí, o sea que él describe todo el diseño de luces, señores. Sí. Estamos ante una literatura que se parece, que dialoga con Tiempo Muerto y con La Hacienda de los Cuatro Vientos por su propuesta tecnológica. Qué bonito, ¿verdad? Por su propuesta, se le llama la técnica, no, entiendo que todos lo entendemos, ¿verdad? Por su propuesta técnica. Y va y lo escribe con una libertad y una autoridad. Así que estamos en un teatro que está mirando el teatro que está haciendo la Universidad de Puerto Rico. Ahí quería llegar. Porque hablamos en la historia, vemos el impacto de Belaval, Méndez Ballester en nuestro teatro. Pero ese impacto de esos 15 años que estuvo el Teatro Universitario del Rodante haciendo teatro que procurara el desarrollo técnico de la escena en Puerto Rico, está aquí. Hay un diálogo porque la propuesta técnica es bien aguda. Sonido, telón de gasa, ciclorama porque está frente al mar. La pared de fondo es el público y el frente del edificio es hacia atrás del teatro, o sea, hacia atrás del escenario. Hay una alta teatralidad. Yo no he leído la obra de Román Valdoriotti de Castro, que es un biodrama, ¿verdad? Que histórico, que se inserta en esa línea que es muy linda también, pero debe tener una alta teatralidad como La Hacienda de los Cuatro Vientos. Bien, ¿les sorprendió que esta obra existiera? Sí, yo quedé atacada. No, no me la imaginaba. Para mí fue, DH, esto lo escribieron, esto lo escribió y lo escribió un hombre. En ese momento, para mí fue de verdad una sorpresa bien grande. Muy bien, que lo escribieron hombres. Sabemos que los estudios feministas con causa profunda, a lo mejor van a hacer la misma expresión que Carmen, pero como negativo. Por eso es que yo quisiera pedirles que siempre vayan al espectáculo, porque se pueden descartar textos sencillamente porque no cumplen con un ángulo, pero desde otro ángulo de la teatralidad de nuestro drama. Esto es excelente, excelente. Es vanguardia, esto es vanguardia. Aunque el monólogo, ¿verdad? Que venga de tiempos mucho más anteriores, que el realismo de Tiempo Muerto su diálogo, el naturalismo. Esto es bien de vanguardia, temáticamente y el montaje, con la gasa, la simultaneidad de espacios en un mismo tiempo, ¿verdad? Porque otras veces en otras obras de los 60 van a haber diferentes tiempos, pero en un mismo tiempo hay dos espacios literarios en el escenario, o sea, son dos espacios también dramáticos, que indica cómo lograrlos
en el registro del espacio escenográfico. Él lo indica en la ocupación, no solamente lo sugiere. El único detallito que se le podría, no, que como que lo debilita un poco, es la caracterización de ella como una mujer masculina, ¿Por qué? porque es una Porque está persona, justificado. Ella lo dice, yo siempre he perdido. Yo siempre he sido el motivo del chisme, porque ella es masculina. sí, pero en términos de la escritura, este, y estoy hablando desde el presente histórico, no estoy en esa época. Este, decir que una mujer, porque es lesbiana, es masculina, es un estereotipo. Claro, te voy a hacer una pregunta, Brujer, ¿cómo tú propones? Yo también lo he pensado. Si yo quiero crear un personaje que es una mujer angular, lo que antes se llamaba una mujer varonil, aunque se ponga en chaqueta, porque esta está vestida de club social y no llegó con una barba. Esa es otra Uh-huh. cosa, ¿verdad? No es una trans, es una mujer masculina, como se decía antes. ¿Cómo tú la describirías? A la mujer masculina, ¿Cómo tú la describirías en la literatura dramática de hoy? pues es una mujer, puede ser una mujer con carácter, o sea, que Pero necesariamente, el físico, él está hablando del físico por y una eso, actitud que tiene el físico. pues tú muestras el carácter con el físico, No, con, es que yo lo que creo es que él está hablando de una mujer que se necesita una actriz que sea ancha de espalda, brazos largos, vamos a ver dónde es que lo dice. O lo da en su explicación o lo dice en la obra. Eso es importante ahora verlo. En la escena se desarrolla, ajá, ella. Ok, sí. Ella, al final de la primera acotación que nos ilustra toda la obra, ella que exhibirá maneras y formas varoniles. Las maneras y las formas varoniles. No lo de las maneras, que ya me lo resolviste, es las formas. Yo pensé en una mujer grande para el promedio de nosotras, que somos 5'2". Esta es una mujer para mí cuando él me puso eso. Te estoy diciendo lo que yo imagino y me gustaría otro tipo de explicación que me provocara eso, que es alta, espalda ancha. Él le pone una voz también fuerte, pero lo del físico, ¿cómo podemos? Porque recuerda que los personajes son personas uh-huh. dentro del proceso de la clase, cuando hago la pregunta a nivel contemporáneo. Si yo necesito como dramaturga, que una actriz tenga una característica que antes se llamaba varonil y masculina, ¿cómo yo lo explicaría? Porque lo que pasa es que nuestro arte es para personas, nuestros personajes. Yo quiero una persona en específico, ¿cómo yo lo digo? Pues lo que tú acabas de ¿Puedes? decir, ¿Cómo? lo que acabas de decir, si es, a lo mejor él asumió que ser alta, como tú dices, que es atípico a las mujeres contemporáneas, digo, a las mujeres contemporáneas, no, las mujeres Espalda ancha, puertorriqueñas, o sea, escribir los grande, detalles físicos específicos en lugar de asumir un género o unas características de un género particular. Uh-huh. ok, ok. Está cambiando entonces nuestro público, digo, el público general todavía aquí se mofa mucho de eso y se usa los estereotipos, ¿verdad? Pero el teatro también tiene un objeto físico, es un objeto ético y hay que poder explicar las cosas. Y a mí me parece que yo podría hacer una convocatoria de audición para esto, describiéndola, porque no tengo los adjetivos todavía que me permitan evitar el prejuicio y el Ujú. etiquetaje, ¿verdad? Ya la trama nos va a ir dando que ella es una mujer rechazada por la sociedad, Uh-huh. que le gustan las mujeres porque es lesbiana y es la masculina de la línea, de la pareja. No hay que decirlo ya, ¿ok? No hay que decirlo, pero hay que describir entonces el cuerpo, que también, ¿sabes? No me gustaría patear una acotación
que tiene raíces científicas y que es que los personajes son ejecutados por personas. Ujú. Por eso es que voy, ¿verdad? Por eso es que voy, porque son personajes creados, ejecutados por personas, actuados, en modo actuado. Solamente para que lo pensemos, ¿ok? Es importante eso. Ahora lo escribiríamos de otra forma, pero si necesito una mujer así, pues, o sea, eso está vigente en el teatro puertorriqueño. Que yo También yo pueda pienso, describir, y no por dime, perdóname, que te- dime. no por defender a Cesario, que como ella pertenece a una clase social donde hay una forma, una estética particular de la mujer, el que de alguna manera puntualizar que ella rompe con esa estética de esa clase. Y por ¿Y eso qué dice entonces, del vestuario? ¿Qué dice? Porque sabemos que la otra es un contraste. En esa primera votación, la otra está en riguroso traje nupcial. ujú, No lo dice, no lo dice. Así que ahí tendríamos que buscar cómo se vestían los clubes sociales de San Juan a finales de los 40 y ponerle una ropa que contraste con el trajecito de novia clásico de la otra. Responde al patriarcado. Lo dice. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Me llamó mucho la atención en el personaje de ella, cómo trataba de quitar esa culpa, hablando de Dios que conoce el interior, ¿verdad? Y Muy bonito eso. muy bonito cómo, ¿verdad? Trae ese punto que de verdad que no sabía que tan temprano, en el siglo XX, pues existiera una obra así y de manera tan que el que no sabe, no sabe. Hay gente que podría ver la obra y no entender que este era el issue, no sé, ¿verdad? Se me ocurrió eso. Sí, no, no, sí, 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 Es que sí. estoy pensando en mis hijos que, bueno, ya mi nena entiende muchas No, cosas. no, porque la gente que no es de teatro le toca verla, no leerla. En eso estamos de acuerdo. Exacto. Es verla. Que Y para ahí el teatro tiene sus propias herramientas de comunicación. Pero esto nos toca a nosotros los que somos de teatro, porque esto no, otra persona va a decir, ay, no entiendo. Y fíjate que es a través de esa parte más, ¿verdad? Que ella trata de justificarse espiritualmente con mucha validez, que uno quizás ve aquella figura allá, ve esta acá y empieza a entender, conectar, porque habrá gente que diga, ay, esa, ¿quién será esa? ¿Verdad? ¿Quién es esa novia que está allá? Pero entonces cuando ya empiezas a escuchar toda la apología y el drama de ella, pues ahí uno descubre. A mí me encantó la cuestión de esos, como dice los, las palabras cortas sucediéndose una tras otra con las pausas. Eso es bien real. Entonces es como que él dio las indicaciones de, de que la actriz busque que está respondiendo la otra, ¿verdad? Eso todo es parte del trabajo actoral. Y es fascinante descubrir, imagínate, cada pausa es una respuesta que la actriz tiene que descifrar. Me encantó eso. No, y el uso del verso ahora a principio es un poco incómodo, pero va con el ritmo y la emoción de una ruptura amorosa. O sea, esto es bien realista, por eso es que le digo que los actores, los personajes, o sea, ningún ser humano habla en prosa ni en verso. Eso es cuestión de los personajes, Ah, pero nosotros los seres humanos hablamos, vamos, transitamos, ¿no? Transitamos. hay No sé, una, dime. no, hay una frase que él repite a través de la obra, que es la de cómo te tiemblan las sílabas. Se repite en más de una ocasión. Y yo Ujú, creo que es maravilloso, porque ujú. es
lo que decía Gladys de esta comunicación, que ella tiene que saber lo que la otra está diciendo, lo que la novia está diciendo, pero hay ese énfasis en que la otra está temblorosa. O sea, que no es esta cuestión de que me voy a casar y estoy feliz. La otra está todo el tiempo temblorosa y ella se da cuenta de que Te tiemblan las sílabas. cómo te tiemblan las sílabas. O sea, yo creo que me parece que lo repiten 5 o 6 ocasiones. Y Que eso provoca la es acción, porque mucho. es lo que le provoca acelerar la conversación y decirle, dímelo, yo he pasado cosas tan terribles, Y entonces, estoy dura, te puedo en recibir tan ayuda. pocas páginas, esa repetición es bien evidente. O sea, toda Que la casa. manifiesta una madurez. O el tema lo arropó, o sea, cuando un tema te agarra, el mismo tema se proyecta, o sea, tú eres casi como un medium de cómo se va a convertir en género teatral o el género que te salga, pero demuestra una madurez y yo colocaría esto en la comunidad teatral. O sea, la comunidad teatral de los 40 es una comunidad con debates, es una comunidad con preocupaciones teatrales. No solamente tiene preocupaciones de discurso, incluyendo los que se disgustaron con Leopoldo, se pusieron, ¿verdad? Se sintieron. Es una comunidad que está pendiente al espectáculo. Y lo vimos desde Tiempo Muerto, 1940, y este del 49. Así que yo creo que el público virtual es ese público de teatro que podía entender esto y el público universitario. Público universitario, pero estamos ante un autor que a lo mejor, ¿verdad? Yo en mi ignorancia, porque yo hay muchas cosas que estoy descubriendo con ustedes porque la vida me ha dado la oportunidad de yo hacer mi propia investigación, por fin con más calma, y creo que me hace falta más calma. Y me tropiezo con esto. No es hasta 1973 que Puerto Ay, Rico Dios mío, escenifica, Félix. según los datos oficiales, una obra de temática lésbica, que es 12 paredes negras de Juan González Bonilla. Ya la década ha cambiado, ¿verdad? Tampoco es tan fácil, no es fácil ni siquiera ahora. Ahora es dentro de los festivales temáticos, ¿verdad? Recuerdo que cuando se montó la Zorra por Gladys Rodríguez y Johanna Rosalí, hubo amenazas de piquetes y protestas, ¿no? Y fue en el Tapia, ¿no? Que es una obra que no es de Puerto Rico sobre temática lésbica. Que, yo no puedo asegurar por disciplina y por ética que esta es la primera obra, como tampoco puedo asegurar por disciplina y por ética que la de Juan González Bonilla es la primera que va al escenario, pero sí puedo asegurar responsablemente que de estas son las que tenemos conocimiento. Hay otra que estuvo en mis manos, que según recuerdo se llama Dos orquídeas para un mismo tiesto o para una misma canasta, y es de la clase alta de finales del siglo XIX o muy principio, pero es más del siglo XIX. Y dramáticamente no es tan buena como esta, aunque es muy impresionante también. Pero la persona, yo no sé dónde yo puse mi copia y la persona no desapareció y no me acuerdo del autor. Pero por lo tanto, para fines de esta clase, esta es la primera. Esta es la primera. Y es un buen tema que podríamos buscar, ¿verdad? Dentro de los muchos temas lindos que hemos ido descubriendo. ¿Qué va a pasar mañana? Si no tienen otra pregunta. Ya yo empecé a preparar la conferencia de mañana que le iba a dar hoy, pero di espacio a que trabajáramos este texto porque es corto. Anoten por ahí. Anótenlo, por favor. Mañana va ¿Qué, a haber clase, sí. qué día es mañana? El Ah, yo, mañana no hay clase, ¿verdad? el Ay, Dios yo, mío, el perdonen. yo, el yo no sé. Señores, yo doy clase hasta el Día de Reyes. Bueno, yo me despisto, así que nos veríamos el viernes. Ok, pues entonces el video lo vamos a ver entonces el lunes. Está bien, perdone, pero yo una vez di clase el grito de Lares en la Universidad de Puerto Rico, no me di cuenta, yo estaba en Lares y me encargué de que los estudiantes ese día entraran por Zoom y qué sé yo, y esto y lo otro, y UPR no da clase. Y los estudiantes la cogieron de lo más No. tranquilo, no me dijeron nada, yo bendito. Bueno, pero anoten.
Introducción. Ponen ahí introducción, se escribe al final. Uno romano, introducción, se escribe al final. Eso es lo que va a escribir. Uno romano, introducción, se escribe al final del trabajo. Porque ahí usted va a decir de qué trata el trabajo. ¿Ok? ¿Qué es lo que usted va a defender? Entonces, dos, usted va a escribir la palabra dos romano y va a escribir mímesis. Y va a escribir reconstrucción, reconstrucción cronológica de la historia. Voy a hacer una pausa y un comentario. Para esa monografía final, les voy a dar obras cortas contemporáneas. ¿Me entienden? Para que podamos ¿Y una amalgamar. qué? Espérate, porque ¿Cómo fue? ¿Cómo? ¿qué fue lo que Que, dijo le, usted? que cuando hagamos la monografía final, que ustedes me la envían cuando, creo que en julio, son obras cortas. Por eso es que les estoy dando todas las partes de una monografía, porque es cortita, son obras cortas como esta. Les estoy Ajá. aprovechando que lo hicimos aquí hoy, hicimos un poco de eso, para darles las partes de una monografía, empezar a darlas. Tres, usted va a hacer la diégesis, que la vamos a ir explicando. Diégesis, entonces yo se lo voy a enviar por escrito. Diégesis es, va a comparar va a explicarle a su lector qué fue lo que hizo el autor. Pues el autor escribió un primer acto con dos cuadros, luego hizo un segundo acto con tres cuadros y luego escribió un epílogo. Y va a comparar lo que hizo el autor con la historia. Y así usted va a ver la aportación estructural que hace un autor, los valores estructurales de esa obra de teatro. Eso tiene una razón de ser. Pero también, ¿qué está pasando? Que usted está entrando a las profundidades de una obra de teatro y para cuando entonces pase al análisis más fuerte, ya usted está listo porque la domina, porque la ha reconstruido. ¿Verdad? Esto lo que se llaman son pasos preliminares. Y luego, y aquí lo dejo, tres, viene la aplicación del esquema de la escena virtual que tiene unos elementos constituyentes que no tienen los demás géneros. Y usted va a empezar a hablar de los espacios de la obra. Y dice los espacios literarios, los espacios dramáticos y el espacio teatral que propone. Por ejemplo, esta obra es obvio que es proscenio. Y usted puede hacer diálogos con, en ese momento probablemente se montó en el Tapia. ¿Ve? Ve cómo va cayendo esto como un análisis teatral, donde no descartamos la literatura. Y luego usted habla de la Ok. construcción de los personajes, siempre pensando que son escritos para una persona. Y va a desarrollar ese tema a la luz de la obra. Si usted en ese renglón necesita hablar de la simbología de los personajes, por ejemplo, martirio, en la casa de Bernalda Alba se llama martirio porque lleva un martirio por dentro y tiene una joroba y martiriza a Adela, ¿verdad? Usted puede hablar todo lo que quiera, pero tiene que ser una actriz joven que lo haga, ¿verdad? Entonces, usted habla de la temporalidad. ¿Cómo se manifiesta? El tiempo. Lo del espacio, del tiempo, de la construcción de los personajes. Y hasta ahí lo voy a dejar. Gladys, te veo con la cara extrañada, porque en una monografía de literatura, dependiendo de la narratología, lo que te falta, lo que yo estoy diciendo es que tú tienes que describir el marco teórico que tú escojas. Y Olga va a entrar en eso y ya Carmen pasó por eso. Pero como ya el marco teórico yo lo estamos discutiendo, que es dramatología, pues yo no te lo voy a pedir aquí. Pero para otro curso, tú tienes que describir el marco teórico y de ese marco teórico, ¿qué es lo que vas a trabajar? Porque en las monografías de grados, de graduado, no son tan amplias, son profundas. Te va a escoger una obra para mí y yo le he dicho ahora, habla de los espacios y el tiempo y usted me dice, no sé, a mí me basta con el tiempo. Por ejemplo, una obra como Los Avestruces, usted puede hablar del tiempo en todo, en los personajes, en el espacio. Y usted va o sea, usted va a escoger
pero el tiempo es una categoría de la escena virtual en el teatro. Tiene que hablar del tiempo presente de la obra. Y es un lío en los soles truncos, y con esto, ¿verdad? Con esto los dejo, porque el tiempo de los soles truncos, cuando usted ve esa obra, dice tiempo actual. Ajá, ¿cuál tiempo actual? Y Hortensia, Mm, No, y qué tiempo, y tú lo estás leyendo en el 25 y lo vas a montar en el 25, que es la actualidad. ¿Entiende? Por eso que usted se tiene que valorar como teatrista, a ver qué le explica la actualidad en el mundo académico de una pieza teatral. Totalmente distinta. La actualidad de los soles truncos ya para usted no es actual, pero la tiene que hacer masticable para el público de hoy. No la puede montar en un teatro que usted no puede pagar. Vamos a empezar por eso. O sea, esto para yo seguir movilizando la clase hacia el teatro, hacia la Profesora, investigación teatral. le pregunto, la cuestión de analizar los parlamentos viene con los personajes, de acuerdo a... No es, no, y se me quedó eso porque es tiempo, espacio, pero dentro de eso trabajan, si el espacio se trasluce a través de los parlamentos o a través de las acotaciones, ¿me entiendes? Tú vas a escoger cuál de los temas. Lo importante es que la categoría que tú escojas, a partir de ese cuarto renglón, que puedo hacer unas modificaciones de aquí a 2 semanas que terminemos, tiene que ser desde la perspectiva del teatro. Y desde el teatro vamos a impactar la academia. Porque hasta ahora la tendencia es que la academia habla sobre el teatro con sus propias herramientas. Pues nosotros vamos a hacer trabajos académicos cortos, los trabajos académicos son cortos, hacia la academia, para que la academia, o sea, ¿por qué hacia la academia? Porque vamos a escribir en letra 12, Times New Roman, vamos a usar Word, vamos a usar una pulgada de los márgenes derecha, izquierda y arriba y abajo, vamos a hacer citas, si usted, ¿verdad? O sea, si no sabe, yo se lo enseño. No es lo mismo la bibliografía que la tabla de obras citadas, yo lo puedo enseñar aparte en un taller, no durante la clase, y así siempre va a ser, ¿sabe? Todo eso, pero es nosotros desde el teatro. El teatro genera, la comunidad teatral genera su investigación. Y eso es esto, porque lo dice el curso, Teatro Puertorriqueño del siglo XX. Bueno, ya me pasé del tiempo. Si tienen alguna pregunta, Profesora, ¿usted nos va a dar, nos va a asignar esas obras cortas o las vamos a buscar nosotras? no, yo se las voy a asignar. Tenemos a 2 autoras, porque ustedes tienen que hacer una entrevista y yo creo que pueden escoger entre, ¿verdad? Sería Sandra, que tengo que preguntarle a Sandra si quiere escoger a alguien del Teatro Puertorriqueño de Nueva York. O sea, se nos quedan, ¿verdad? Yo voy a buscar lo que usted sea más cercano, que usted se sienta cómodo. Yo lo que necesito es teatro puertorriqueño. Que no sea la carreta, que no sea los sones truncos, pues es la clase. Yo necesito que usted descubra lo que no se cubre en la clase. ¿Me entiendes, Gladys? Sí, Ujú. vamos a discutir. ¿Tú sabes que existe el musiteatro de Sora Moreno? ¿Entiendes? O sea, va a haber, eso lo vamos a discutir en clase hasta donde yo sé, pero a lo mejor tú dices, mira, yo vi que hay una pieza de microteatro, que te voy a dar una conferencia de eso, que es musical. Yo quiero esas cosas, tenemos que aprovechar la investigación. Yo quiero que usted sea investigadora, no que cumplan con la nota. De hecho, en mi clase la gente saca A, entiende, la certificación de las que son oyentes, eso es lo de menos para mí. Es que ustedes se sientan cómodas y hagan una buena investigación de 8 o 10 páginas a doble espacio. Bye. Nos vemos bye. entonces el viernes. Si mañana digo, mira, entren, me dice, Ana, está borracha. Es el viernes. Nos vemos. el viernes. Bye. Ok, bye, Gracias. bye, chicas. Bye. Bye.